Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en faxandroid.com. Hoy estamos ante una comparativa de dos terminales muy esperados, muy potentes, muy interesantes, muy bonitos y esperamos que muy vendidos. El Samsung Galaxy S5 a la izquierda y el HTC One M8 a la derecha. Como veis, son dos terminales que compiten por la gama alta de Android, pero cada uno a su estilo. Vamos a dividir esta comparativa en tres secciones. Por un lado, materiales, por otro, prestaciones y hardware, y por otro, software e interfaz. En esta primera sección, la de los materiales y acabados, vamos a hablar de la política que ha tenido Samsung y la que ha tenido HTC a la hora de fabricar sus buques insignia. Como vemos, el Samsung es un terminal fabricado en plástico, con una parte trasera con un tacto bastante agradable. Como veis, tiene una pequeña serigrafía que hace que tenga un agarre muy bueno, pero con unos materiales, sobre todo el borde cromado, que nos recuerdan a terminales bastante más antiguos y de gama más baja. No podemos pensar en otros terminales como el Samsung Galaxy Trend, el Core, incluso los Note 1 o 2, que daban una sensación en la mano bastante alejada de los tope de gama. ¿Por qué decimos eso? Porque, por contra, tenemos el HTC One M8, un terminal fabricado al 90% en aluminio de una sola pieza, que transmite una sensación muy diferente en la mano. Esto es importante porque si alguien valora la presencia de un terminal, el empaque, el agarre, en cuanto a calidad, ojo, el HTC gana. ¿Qué pasa? Que el HTC tiene un problema, desde nuestro punto de vista, que a medida que lo vamos usando se agrava. Y es que tiene un agarre muy malo en la mano. Es muy cómodo de usar, es muy agradable al tacto, pero no tiene agarre suficiente como para evitar que salga disparado. Por otra parte, el Samsung sí que se mantiene más firme en la mano, pese a que es más ancho, cuesta un poquito más llegar a la diagonal opuesta de la mano con la que estemos usándolo, pese a que tienen pantallas muy parecidas, pero como veis, el HTC One M8 la tiene un poquito más alargada que el Samsung. En este sentido, decir también que a la hora de que el móvil se caiga, entendemos que el Samsung tiene que aguantar mejor los impactos. Se puede quitar la parte trasera, puede saltar la batería, pero el HTC, en cuanto se nos caiga una vez, mucho nos tememos que se vaya a quedar marcada o arañada la carcasa o el acabado de aluminio, que por otra parte es impresionante. La verdad es que es una obra de ingeniería industrial como hemos visto pocas veces en móviles. La verdad es que nos recuerda a otro terminal que tenemos por aquí, con el que no vamos a compararlo, pero porque ya lo comparamos en su momento y que compararemos con el S5 también en su momento, pero decir que el M8, el HTC, se parece más al iPhone 5S en este sentido que al Samsung Galaxy S5. En lo que es en acabados y en estéticamente, hay más diferencias. Por ejemplo, el Samsung tiene el botón de encendido en este lateral, por lo tanto a la hora de cogerlo es mucho más fácil presionarlo para pulsarlo. Por contra, el HTC, al cogerlo, como es mucho más alargado, no llegamos, y eso que personalmente tengo las manos bastante grandes, pero no llegamos. ¿Qué pasa? Pues que tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque gracias a los sensores que tiene el HTC podemos desbloquearlo con un doble toque. Tenemos apoyado, y si lo cogemos podemos desbloquearlo sin tener que pulsar el botón de arriba. Aunque, evidentemente, como decimos, este desbloqueo, también con doble toque, no está disponible en Samsung. ¿Qué sí tiene el Samsung disponible? Lo veremos luego, el sistema de desbloqueo por huella en la comparativa de la interfaz, más que otra cosa. Más aspectos estéticos que cambian. Por ejemplo, la posición de los auriculares. En el HTC la tenemos en la parte inferior, en el Samsung la tenemos en la parte superior. A mí personalmente esto me da igual, simplemente hace que guarde el móvil hacia arriba o hacia abajo en el bolsillo cuando tengo los cascos puestos, pero hay gente que valora mucho la posición de esta entrada. Bueno, pues ya sabéis dónde está en cada uno de los dos. En el Samsung tenemos los botones de volumen en el lado opuesto al de encendido, es decir, aquí pulsamos arriba y abajo, y en el HTC los tenemos justo donde tiene el de encendido el Samsung, es decir, con este dedo subimos y bajamos. A la hora de usarlo, de manejarlo, como decimos, los dos son cómodos en la mano, pero los dos son muy grandes para usar a una mano. Y a la hora de usarlo a dos manos, pues ya depende de si valoramos que sea más ancho como el Samsung o más largo como el
HTC. Por otro lado, tema de peso y de dimensiones. El HTC es medio centímetro más alto. Es más estrecho, pero también es mucho más pesado. 160 gramos por 145 del Samsung, que ya de por sí subió de los 130 que tenía el Samsung Galaxy S4. O sea que estamos ante terminales pesados, no una barbaridad, nada que nos moleste muchísimo, pero por ejemplo el Samsung en el bolsillo de una chaqueta, de un traje, se va a notar, pero es que el HTC puede que incluso moleste. Obviamente esto ya queda a percepción de cada uno. Hay gente que lo lleva en una bandolera, unas mujeres que lo llevan en el bolso. Bueno, pues esto depende, como decimos, de cada uno. Más diferencias, ¿no? A nivel de diseño. El altavoz del Samsung está en la parte trasera y no tiene nada que ver con el delantero del HTC. HTC tiene el mejor sonido que hemos podido probar en un móvil. No decimos que sea el móvil con mejor sonido porque no hemos podido analizarlos todos, pero os garantizamos que de los que hemos probado en Bimove, no solo en Faxandroid, es de lejos el que mejor sonido tiene. Vamos a pasar ahora a la parte de las prestaciones y la potencia. Hace un año, cuando HTC presentó el HTC One, el del 2013, vimos que a pocos meses después, cuando Samsung sacó el Samsung Galaxy S4, el HTC One había quedado un poco desfasado. Y esto hay que cogerlo con pinzas, no es que se quedara, no fuera un móvil lento, no es que se quedara muy atrás, pero sí que hubo un salto de hardware de uno a otro. No pasa eso en esta situación. Tenemos dos terminales muy parecidos en hardware. El Samsung tiene un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz. El HTC lo tiene, pero lo tiene a 2,3. Ambos tienen 2 GB de memoria RAM y ambos disponen de una pantalla con resolución Full HD. Esto es 1920 x 1080 píxeles. Si bien la del HTC es de 5 pulgadas y la del Samsung de 5,1. Esto tiene dos lecturas. Por un lado, la nitidez del Samsung es inferior. ¿Por qué? Porque tiene más pulgadas con la misma resolución. Pero claro, 432 píxeles por pulgada por 441 del HTC, tampoco hay tanta diferencia. Se nota, pero tenemos que buscarlo mucho y ser muy exigentes en ese aspecto. Hay algo que se nota más, y es que, como veis, cuando ponemos las dos pantallas una al lado de la otra y igualamos la parte superior, vamos a ver aquí, vemos que en la parte inferior el HTC ocupa espacio con sus botones en pantalla, cosa que no ocupa el Samsung. Pese a eso, podríamos pensar que el HTC sería menos largo, pero claro, entre los dos altavoces delanteros y la franja con el logotipo de frontal, pues hace que la pantalla del Samsung sea más grande y además el móvil ocupe menos espacio. Tenemos también, por supuesto, una cámara delantera, 2 megapíxeles para el Samsung y 5 para el HTC. La verdad es que en este sentido el HTC nos ha gustado bastante. Tenemos, como hemos dicho ya, la posición de los altavoces. Tenemos una cámara trasera de 4,3 megapíxeles, aunque sean ultrapíxeles, en el caso de HTC, que veremos ahora un poco más en detalle, y 16 megapíxeles en el caso del Samsung, que además dispone en la parte trasera del sensor cardíaco, que ya veremos cómo funciona de forma detallada en su análisis. Básicamente ponemos aquí el dedo, le damos a la aplicación y nos mide cuántas pulsaciones por minuto estamos teniendo tras haber hecho ejercicio o en reposo. El HTC, por contra, tiene un segundo sensor en la cámara que ayuda a la hora de usar el desenfoque, cosa que también puede hacer el Samsung, pero por software. Hay más diferencias a la hora de probar el hardware, como es por ejemplo el sensor de huellas del Samsung. Si pasamos un dedo que no tenemos registrado, nos dice que no va a desbloquear el terminal, pero si pasamos uno que sí tenga registrado, desbloqueamos de una forma similar a como lo hacemos en el iPhone 5S. Las diferencias de hardware, más allá de las similitudes que ahora comentaremos brevemente, van más allá, y es que el Samsung tiene una certificación IP67 que hace que podamos meterlo en el agua hasta 30 minutos y hasta 1 metro. Esto lo que hace no es que sea sumergible, pero sí que sea, podamos, pues digamos, mojarlo brevemente, que se salpique y no pase nada, etcétera, con cierta tranquilidad. También hace que la carcasa trasera que podemos quitar no pueda ser una que no sea oficial. ¿Por qué? Porque perdemos ese sellado que tiene la carcasa oficial, como veis, en la parte trasera. Volvemos a ponérsela.
Otra de las diferencias de hardware, como habéis podido comprobar, es que al Samsung podemos ponerle una batería diferente de la que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque podemos quitarle la tapa trasera, quitar la batería y ponerle otra. En el HTC no podemos porque es un cuerpo de un solo unibody, de una sola pieza, que nos imposibilita eso. Es cierto que siempre podemos usar baterías externas, que desde aquí os recomendamos, que cuestan 15 o 20 euros. Los tenéis en Amazon, por ejemplo, y conectarla por el puerto USB, que es otra diferencia. El HTC tiene un puerto USB 2.0. Aquí lo veis. Micro USB normal. Sin embargo, el Samsung opta por un micro USB 3.0, aunque extrañamente en su caja, como ya vimos en el unboxing, tiene un cable 2.0, suponemos que por el tema de ahorro de costes. Pero vaya, que si vas a poner un puerto 3.0, dame un cable compatible, que no me lo tenga que comprar de forma independiente. Es un poco extraño. Decíamos que aparte del procesador 801 de Snapdragon, los 2 GB de RAM, tiene una tarjeta gráfica Adreno 330 y disponen de versiones de 16 y 32 GB. Los dos disponen de una ranura para tarjeta de memoria de hasta 128 GB, algo bastante alto. Y vamos a mostraros, aquí veis, las puntuaciones de ambos dispositivos. No vamos a correr otra vez todo el test para no aburriros, pero el HTC da una puntuación de 34.181 y el Samsung de 36.646. Aquí hay que dejar claro una cosa, los test de rendimiento pueden ser manipulados hasta cierto punto, es decir, los móviles, como seguro que muchos ya sabéis, pueden detectar qué aplicación están usando y en función de eso forzar al procesador a que se ponga a su máxima potencia. Pero esto es todo. Podemos dar la máxima potencia, pero no más allá, no vamos a overclockear ningún procesador. Ahora bien, si ponemos un móvil a la máxima potencia, igual que si le damos el brillo máximo en pantalla, la batería vuela. Y eso es importante. Así que, teniendo en cuenta ese aspecto, los dos son muy potentes, parece que ligeramente más por la frecuencia de reloj el Samsung, que incluso supera al Note 3, que hasta el momento era nuestra referencia. Decir de la pantalla también que tienen un brillo y un contraste muy elevado. Vamos a mostrar la típica aplicación de Facebook, donde veis la diferencia de pantallas entre una y otra. En el vídeo no se aprecia tan bien como en la realidad, pero el color blanco del HTC es algo mejor que el del Samsung. A cambio, la nitidez del Samsung, aunque sea un poquito peor, tiene un contraste y un brillo más alto y eso hace que sea más llamativa. La pantalla del Samsung llama la atención. También la del HTC, pero en este caso nos quedamos con la del Samsung. ¿Y cómo se comportan a la luz del sol? Pues las dos se comportan de forma genial. Ha sido los dos móviles con los que menos hemos echado la, hasta el momento, ideal calidad del iPhone 5S, el iPhone en general, a la luz del sol. A plena luz podemos usar los dos móviles, eso sí, a tope de brillo. Y eso sí, eso implica que la batería se drena, porque se nota mucho. Son pantallas muy luminosas, pantallas muy grandes, de mucha resolución y gastan mucha energía. Ahora bien, también entendemos que no va a ser lo normal el uso al sol, pero en un momento dado no tendremos que ir a buscar una sombra como nos ha pasado ya en alguna ocasión, sobre todo con el antecesor del S5, el Samsung Galaxy S4. Vamos a probar las dos cámaras. Y para ello vamos a dejar por aquí el iPhone. La cámara del Samsung Galaxy S5 tiene una interfaz bastante sencilla, aunque no tanto como la del HTC. Tenemos los ajustes en la parte inferior izquierda con un montón de opciones, entre ellas el desenfoque selectivo, que lo que hace es que podamos elegir si queremos seleccionar qué objeto vamos a enfocar aquí. La verdad es que la velocidad de la cámara es bastante buena,
pero el HTC tiene una cámara incluso más rápida. Para ello, además, hay otra cosa que nos gusta mucho de HTC, que es que si lo ponemos en horizontal y pulsamos el botón de bajar volumen, directamente abre la cámara y pulsando hace unas fotos realmente rápidas. La calidad de la misma no os la vamos a mostrar en el vídeo, porque como siempre os decimos, la resolución pues se ve comprimida por YouTube, etc. Pero en la review en faxandroid.com tenéis un enlace a Foromóviles. Y en Foromóviles hemos realizado las mismas fotografías con los dos móviles en el mismo sitio y por supuesto a la misma hora. Es algo que teníamos que hacer de esa forma para comprobarlo. Tenemos además las opciones de HDR, de zoom, de desenfoque post toma, mejor dicho. Y por otra parte, pues tenemos las opciones de modos, acceso a la galería. Samsung tiene una opción que es el disparo por sonido. O sea que si enfocamos, dispara. Y ha tomado la fotografía simplemente con una orden de voz. Es algo que nos gusta bastante y en ambientes poco ruidosos es muy útil. ¿Qué pasa? Pues que la cámara del HTC One M8, la interfaz, es bastante mejor a nuestro gusto, nos gusta más. Tiene muchas opciones que nos permiten cambiar la exposición, balance de blancos y de una forma bastante más amena, más lógica. Con una interfaz además mucho más minimalista que nos permite elegir la doble opción o la opción que queramos de forma más sencilla, pero tiene un problema y es que la cámara solo tiene 4,3 megapíxeles. ¿Es un problema? Pues a la hora de hacer una foto en nitidez, no. Pero, ¿qué sucede? Que si queremos ampliar una imagen o tenemos una imagen con un rango dinámico muy variable, y esto es que haya un cielo y una zona de sombra a la vez, el HTC responde peor que el Samsung. Así que, mojándonos, como siempre decimos, nos quedamos con la cámara del Samsung, aunque no por tanta diferencia como en un principio podríamos haber pensado, las cosas como son. Pensábamos que la cámara del Samsung iba a ser mucho mejor que la del HTC, pero en el fondo es algo mejor, tampoco una barbaridad, por así decirlo. Vamos a dejar aquí las diferencias de hardware y nos pasamos al software. TouchWiz se ha modificado mucho con respecto a su antecesor, pero también Sense, la versión 6, es bastante más elegante que las que teníamos hasta el momento en los móviles de HTC. ¿En qué se parecen estas versiones, estas interfaces? Pues para empezar, por ejemplo, cuando hacemos un swipe, tenemos una versión de Flipboard My Magazine llamada en Samsung y BlinkFit llamada en HTC. Como veis, funciona de una forma bastante similar. Podemos meter nuestras redes sociales, nuestras noticias, feed, etc. Y podemos salir de la misma volviendo al escritorio. Y hacia el lado derecho siempre tendremos más escritorios. Si dejamos pulsado, podemos modificar widgets, aplicaciones, como en todas las interfaces de Android. No hay ninguna novedad en este sentido. Abajo tenemos los accesos directos, lanzador de aplicaciones, uno hacia el lateral, otro hacia arriba y abajo. Muchas aplicaciones preinstaladas, tenéis la lista en los análisis de ambos terminales. Tenemos las notificaciones en el mismo sitio, por supuesto, no dejan de ser Android. Tenemos los accesos directos en la segunda barra de notificaciones, que también puede salir si deslizamos con dos dedos en cada uno de los móviles, como es obvio. Si nos vamos a los ajustes, vemos que también hay bastantes diferencias. De forma predeterminada, los ajustes de Samsung se muestran por pequeñas pestañas, ajustes rápidos o conexiones de red. Tiene muchísimos ajustes. Los de HTC, como veis, están en formato lista y están mucho más contenidos y mejor organizados. La verdad es que Samsung impresiona un poco. Puede hacer que nos perdamos entre tantísimas opciones que además, en nuestra opinión, no están del todo bien organizadas. Si bien podemos volver a una lista de pestañas como el Galaxy S4, podemos editar los ajustes rápidos para tener los que más nos gusten y ponerlos en vista de cuadrícula, como hemos visto ahora mismo.
El resto del software, las aplicaciones preinstaladas, se diferencian pues, en algunas. Por ejemplo, Dropbox nos da 50 GB si activamos su cuenta con el Samsung Galaxy S5 y sin embargo HTC nos da 50 GB en Google Drive si la activamos también en su móvil. Fitbit viene preinstalada en la interfaz Sense, en el HTC One M8, porque es capaz de medir nuestro ritmo, nuestros pasos, nuestras calorías, etcétera, con el propio sensor del móvil. No hace falta que tengamos una pulsera, cosa que sí necesitamos en el caso del Samsung, aunque el propio Samsung trae pues, S-Health, que es capaz de medir mejor, digamos, ese sentido. Como veis, el entrenamiento se ha iniciado. El entrenamiento está en pausa. Usando pues S-Voice, usando el sensor trasero. Vamos a meter un widget para enseñaros otra cosa. Si pulsamos en el widget y ponemos el dedo en la parte trasera, nos va a medir las pulsaciones que hemos hecho. Como hemos dicho, poniendo el dedo simplemente, pues nos lo mide. Este aspecto de la cuantificación personal, obviamente, no lo tiene disponible el HTC. Es un aspecto que a lo mejor valoramos, a lo mejor no, pero ahí está. En ese sentido, pues le gana al HTC porque directamente no tenemos ninguno disponible. A lo mejor pues no vamos a hacer tanto ejercicio, nos da igual nuestro pulso cardíaco, etcétera, y no es algo que vayamos a valorar tanto. Seguimos con el software, con las aplicaciones preinstaladas, y más que la cantidad, porque están reducidas, tenemos que valorar lo que nos ofrece cada una. Por ejemplo, HTC tiene en su galería muchas opciones, como por ejemplo la de crear mini vídeos con Zoe, que aquí nos vemos las transiciones, los filtros, el sonido. Lo que pasa es que ahora mismo lo tenemos desactivado. Sin embargo, en el caso de Samsung, como hemos dicho muchas veces, la galería pues no nos parece la más adecuada. Es verdad que funciona bastante bien, pero las aplicaciones preinstaladas, por decirlo así, del HTC nos han resultado más útiles y sobre todo más bonitas que las que tiene Samsung, que todavía tiene que trabajar mucho en la interfaz. Esto es más allá de que nos guste una interfaz u otra. ¿Por qué? Porque los dos, evidentemente, pueden usarse con Android nativo siempre que instalemos una ROM con ello, con una Google Edition, las que están disponibles en el Google Play Store con estos dispositivos, pero no es algo que de serie nos vayamos a una tienda y no lo compremos, salvo, como decimos, en el Google Play Store siempre que nuestro país pues, lo tengamos disponible, ¿no? Vamos a irnos a los navegadores. Vamos a ir a Fax Android. Tenemos aquí, ¿veis la diferencia de tonos? Como veis, la fluidez es más que válida en los dos. La velocidad de carga también. Destacar que el Samsung es capaz de utilizar la red Wi-Fi y LTE de forma simultánea para bajar más rápido datos, pero no creemos que mucha gente vaya a sacrificar los megas por un poquito más de rapidez, porque la Wi-Fi tampoco es que sean especialmente lentas, sobre todo comparado con lo que puede dar un 3G o un LTE 4G. Como veis, en ambos casos se lee muy bien. A la hora de leer, nos gusta más la pantalla del Samsung que la del HTC. Salimos de la aplicación. Hay otros aspectos en los que también son parecidos. Por ejemplo, vamos a ir a una aplicación, Smart Remote, que es aquí el equivalente al TV. ¿Para qué sirve esto? Pues usan dos sensores de infrarrojo, uno a cada uno, evidentemente, y podremos controlar nuestro televisor de la marca que sea. Simplemente
con una pequeña configuración muy sencilla y que hace que nuestro teléfono sea un mando a distancia. Esto es algo que nosotros no valorábamos en principio, pero que ahora sí que nos parece bastante interesante. Vamos a dejar aquí esta extensa comparativa. No hemos querido entrar en muchísimos detalles. Por ejemplo, no os hemos mostrado cómo funciona un juego como Asphalt 8. Vamos a abrirlo brevemente, pero es que hay no hay diferencia, básicamente, entre ambos. Vamos a ponerlo antes de finalizar la review, por hacerlo lo más completa posible, ya puestos. Los gráficos a tope de potencia. Y hay un aspecto a valorar en este sentido. No hay diferencia a nivel gráfico, más allá de que nos guste un tipo de pantalla u otra, pero la diferencia a nivel de sonido es demencial. Vamos a empezar con el S5, vamos a dejarlo en pausa. Vamos a reanudar. Vamos a poner al máximo el volumen. Como veis, se juega perfectamente y se escucha bien. Sin embargo, si cogemos el HTC, lo ponemos al máximo de volumen y como os dais cuenta, no tiene nada que ver. La fluidez, el manejo, el control es muy similar, pero el sonido hace que sea otra experiencia de juego, sobre todo en este tipo de juegos tan llamativos, ¿no? Si tenéis cualquier duda, nos dejáis un comentario en la comparativa para que lo veamos lo antes posible. Por supuesto, os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que os suscribáis a nuestro canal y, por supuesto, a que nos comentéis cosas en la Google+, en Facebook y en Twitter, para ver qué aspectos os gustan más de cada uno de estos móviles. Un saludo.